La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri, en el Control Master el ingeniero sonido Luis Daza. En este programa pues vamos a tratar varios temas relacionados con, desde luego, un balance de la reunión de los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Igualmente, en la zona euro cae la inflación, baja al 6,9% en el mes de marzo. ¿Qué factores están incidiendo en esta caída de la inflación en la Unión Europea? Muy importante porque el mundo empieza ya realmente a reaccionar frente a este brote inflacionario que teníamos en los meses anteriores. Igualmente, esta semana se registran unos precios, por lo menos una caída en los precios del petróleo, que lo estaremos analizando con Alejandro Velandia, y en las principales materias primas. Igualmente estaremos analizando el tema relacionado con el panorama nacional. Los principales temas que estaremos analizando hacen referencia a la mitad, el 50% de los hogares colombianos en la encuesta que realizó el DANE sobre calidad de vida, pues han considerado que se ha incrementado la pobreza, y realmente es preocupante porque los gobiernos, tanto nacional como los subnacionales o las entidades territoriales, tienen una grandísima responsabilidad en la inversión social y en acelerar programas sociales que permitan disminuir esta situación que está presentando el país. La innovación, un compromiso importante de las empresas, del gobierno, de la academia, las universidades. Estaremos entrevistando a la presidenta de la Fundación Corona e igualmente a una de las coordinadoras del equipo de innovación de Compensar, para que analicemos este tema, cómo precisamente las empresas privadas, las cajas de compensación, las universidades están trabajando en este tema de innovación que es necesario para lograr emprendimientos. En los 60 años de la Fundación Corona, pues estaremos desde luego evaluando todo lo que se ha venido trabajando en Colombia. Esta es una entidad que ha impulsado Bogotá Cómo Vamos, y muchas ciudades de Colombia, ya las capitales tienen Medellín Cómo Vamos, y estos programas han servido como referentes para evaluar el trabajo que realizan las administraciones locales en cada uno de los territorios, especialmente en la capital de la República. Y el balance económico de la ciudad-región en el primer trimestre del 2023 lo estaremos analizando hoy en Panorama Económico. Iniciamos con una entrevista con Gloria Mabel Casas Mayorga. Ella es del área de innovación de Compensar, para que nos comente básicamente cómo trabajan ellos, qué es innovación, porque hay muchas dudas. A veces la gente tiene un negocio, un vendedor informal, y a eso en alguna medida por equivocación lo llamamos emprendimiento. No, esa es la economía del rebusque, la economía popular, pero que no llega al nivel de innovación porque no tiene sostenibilidad, ni utilidades, ni unos ingresos suficientes para que la persona tenga la seguridad social y viva dignamente. Entonces hay que separar estos dos conceptos. Iniciemos esta charla sobre este tema, que es innovación, y con Gloria Mabel Casas Mayorga, que trabaja en el área de innovación de la Caja de Compensación Familiar Compensar. Nos acompaña Gloria Mabel Casas Mayorga, que está trabajando en el área de innovación en Compensar, en la Caja de Compensación Familiar, para que hablemos de varios temas que son bien interesantes. La definición, qué es la innovación y por qué hoy en día es tan importante. Y además algo que se puede complementar en esta pregunta. A veces se confunde innovación con rebusque, o sea, personas que se les dice que son emprendedores por estar en actividades que no son productivas y que sencillamente están tratando de sobrevivir, una venta ambulante, una venta informal, una producción informal, que no llega a ese nivel de innovación. Entonces, para hacerle precisión a nuestra audiencia, ¿qué es innovación, Gloria, para que la audiencia nos pueda captar este mensaje? ¿Qué es innovación y por qué hoy es tan importante? Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues la innovación realmente es como ese proceso de crear algo nuevo o de mejorar algo existente, pero pues esta mejora o esta creación debe satisfacer una necesidad o resolver un problema. Hoy en día pues es importante, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que todos nos damos cuenta, estamos en constante dinámica de cambio, y pues la competencia
a nivel de empresas, a nivel de nuestros perfiles laborales, pues está cambiando todos los días, así que es necesario pues dar un paso adelante y ofrecer soluciones innovadoras que realmente nos generen un valor importante. Cuando hablabas del rebusque, pues lo hacías de una manera muy correcta, porque el rebusque, pues claro, es esto de hacer nuevas cosas y demás, pero para que sea innovación debe ser sostenible en el tiempo. Esa es como la diferencia entre realmente un rebusque y una innovación. Si realmente esto me produce ingresos o ahorros o beneficios, pues es una innovación. Si no lo hace, pues debemos buscarle un poco, de alguna manera, la comba al palo y llegar a tener realmente algunos beneficios, y ahí vamos a tener innovación. Exacto, o buscar otras alternativas que realmente se constituyan en verdadera innovación. ¿Quiénes pueden hacer parte de este proceso de innovación? Y también influye mucho el cargo o el rol que tenga la persona, porque a veces en las entidades muchas personas tienen bastantes estudios y quieren ser innovadores, pero dicen, no, yo mejor me quedo aquí en el cargo, que tengo algo fijo y no me lanzo al riesgo. ¿Eso influye mucho el rol para hacer innovación? No, realmente todos podemos hacer parte del proceso de innovación, independientemente del cargo, del rol en el que pues nos estemos desempeñando. La innovación realmente pues lo vemos como un esfuerzo colaborativo que involucra a personas de diferentes áreas. En Compensar, por ejemplo, lo vemos así. Realmente son personas o son estos grupos interdisciplinares que tienen diferentes habilidades, perspectivas, pero que cuando trabajan juntas pueden generar nuevas ideas y realmente llevarlas a la realidad. Perfecto. ¿Y la innovación es definitivamente para todo el mundo? ¿La gente en cualquier nivel socioeconómico puede hacer innovación? ¿Qué elementos necesitamos tener en cuenta para innovar? Esos dos elementos básicos. Bueno, sí, como lo estábamos diciendo, todos podemos innovar, pero ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de innovar? Pues hay que identificar realmente una necesidad o un problema, porque allí empieza la innovación, cuando necesitamos mejorar, resolver algo e incluso eliminar algo que no nos está, pues digamos que haciendo trabajar mejor o que no está optimizando nuestro tiempo, bueno, cual fuera el caso. Para eso necesitamos un pensamiento realmente creativo, y hay un montón de cosas que podemos buscar en internet, en libros, en muchas partes, para generar esas nuevas ideas y esas soluciones de ese problema que identificamos. Otra cosa súper importante es el enfoque en el usuario. Realmente cuando estamos en una empresa y nos damos cuenta cuál es la necesidad, el deseo del usuario, hablamos con él, pues es ahí donde generamos esas soluciones que realmente agregan valor. Y una cosa súper importante que es una cosa como casi cultural, a lo que no estamos acostumbrados, es a no tenerle miedo al error. Entonces siempre estamos hablando de, entre comillas, el fracaso, pero realmente cuando experimentamos, probamos nuevas cosas, no tenemos miedo a hacerlo, pues allí estamos realmente generando innovación, porque cualquiera que sea el resultado que obtengamos, pues eso ya es un avance. Sabemos, claro, es un camino que sabemos que no debemos recorrer, y eso también es algo positivo. Y en materia de tamaño, las pequeñas y las medianas empresas, ¿hay diferencia en los procesos de innovación en cada una de esas categorías? ¿Es distinta la innovación en la pequeña, en la mediana empresa, en la gran empresa, o la innovación es transversal a todos los sectores? Obviamente, digamos que el contexto importa mucho en cuanto a la solución que yo voy a crear, pero realmente la innovación puede surgir en cualquier lugar, ya sea una pequeña, mediana o gran empresa, o incluso en el día a día de las personas. Es como lo que yo decía al principio, ¿no? A veces tenemos que también reinventarnos nosotros mismos, la famosa palabra de reinventarse, para poder competir. Sí, esta es un análisis bien interesante sobre la innovación en las empresas, y entonces es un reto porque las universidades, las empresas, el mismo gobierno, si los tres actores no están permanentemente en innovación, uno de ellos se queda, naturalmente afecta el proceso del ecosistema, porque las empresas van a hacer trámites en el gobierno y encuentran un gobierno que no está técnicamente modernizado, que no es innovador, que no atiende con eficiencia a los usuarios, a los empresarios. O si vamos a las universidades a consultar en un laboratorio, en cualquier facultad, y no existen los laboratorios o no existen los procesos y la metodología de investigación, pues las empresas no van a encontrar apoyo en las universidades para hacer estos procesos de innovación. Entonces, ese ecosistema está formado por esas partes, ¿no? Las empresas, el Estado, la universidad. Y si logran unas alianzas estratégicas de mediano y largo plazo, Colombia podrá empezar a hacer, pues obviamente, trabajos importantes, industrialización, en materia agroindustrial, en materia
agropecuaria, para que podamos avanzar y cada vez tengamos más producción, como lo dice la profesora Mazzucato, el valor de las cosas, cómo podemos producir cada vez más para tener mayores ingresos. Eso es básicamente la esencia de este proceso de investigación y de innovación que adelanta el departamento en esta área a compensar. Profesor Alejandro, ¿cómo le ha ido? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Interesantes estos temas y qué bueno que se traten desde todos los ángulos, porque hay algo que decía mi estimado Luis Alberto, que es muy cierto que todo debe estar sincronizado desde todas las partes. Y hay una cosa que es muy importante hacer la mención, que es precisamente los países que apoyan mucho la innovación y el desarrollo. Son países que para los emprendedores, Luis Alberto, tienen bajas tasas tributarias, tienen muchas exenciones, tienen muchos capitales ángeles, ¿sí?, que son los que los fortalecen, los motivan, los incentivan. Mira el caso de Elon Musk, que en este momento es el segundo hombre más rico del mundo, que es dueño de una de las compañías aeroespaciales privadas, si no es la más importante, es de las más importantes del mundo, junto con la NASA, pero la NASA recordemos que es pública. Él tuvo mucha ayuda y mucho apoyo precisamente en el incentivo. Entonces es importante que el sector productivo y el sector privado debe ser el protagonista. El sector público, ¿por qué y para qué existe? Para ayudar y a reglamentar un ecosistema donde haya un orden, ¿sí? Pero, por ejemplo, en un país donde hay sobreregulación, profesor Luis Alberto, es un país que se tiende a atacar mucho la transabilidad, el tema de mercado de capitales, el tema de generación de valor. Un país que impone altas tasas tributarias a sus habitantes, sea en la inversión, en el consumo, en el desarrollo, en los proyectos, pues obviamente lo puede lesionar. No importa el invento que uno tenga, Luis Alberto. Lo importante es que la cadena esté bien armada para que el proyecto pueda salir adelante. Porque la mayoría de los proyectos, ¿por qué fracasan? Precisamente porque no dan la viabilidad financiera. Entonces, dicen que en la encuesta de 100 empresas que se forman en un año, en 5 años, prácticamente el 90% desaparecen después de los 5 años. ¿Y esto por qué es? Pues por todas las variables que tiene que afrontar una empresa. Los ciclos económicos, la competencia, muchos factores que precisamente hacen que una empresa o sea rentable o no sea rentable. Y lo de los márgenes es muy importante, ya lo hemos dicho. A menos de que uno maneje volúmenes muy grandes, cuando las tasas de intermediación son muy bajas y vienen los ciclos económicos, pues borra en el mercado a los que generan pocas ganancias y utilidades. Eso es algo importante a destacar. Pero hay algo que quiero hacer mención y que se hace un paralelo con esto. Esta semana precisamente estuve como invitado, y gracias al Diario La República, que hizo un foro muy importante, y creo que aquí en Panorama Económico vamos a tratar un programa sobre el sector energía, que es tan importante, tan estructural para Vital, no solo para Colombia, sino para el mundo. Y se coincide en algo, profesor Luis Alberto, que era que si antes hacer proyectos en Colombia era complicado, con la nueva reforma tributaria y con los nuevos impuestos que se están poniendo, por ejemplo, a las energéticas y a otros, se va a volver más complejo todavía, ¿sí? Por la cantidad de trabas burocráticas, porque los impuestos son más altos si llega a tener más de utilidad, entonces se está atacando a la generación de valor. Recordemos que acá en Colombia se le subió el impuesto a las utilidades, a los dividendos, a las ganancias ocasionales, entonces pues no es el llamado, ¿no? Y obviamente el presidente pues hacerle un llamado con mucho respeto, siendo economista, que se supone y se sabe que un economista conoce las dinámicas del mercado, conoce los números del mercado y sabe que por ciencia lógica en la economía se deben mirar es los números que generen ese superávit. O sea, siempre ayudar a que el sector productivo, por ejemplo, en este caso en Colombia, tenga rentas más altas que la media mundial. No por nada citamos siempre en Panorama Económico los países que son ejemplos a nivel global en PIB per cápita y en más ingreso de valor, que son Singapur, Irlanda, Suiza, Noruega y otros que están metidos en ese club, como Islandia y otros nórdicos, también de Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, que está queriendo meterse en ese rol, en esa moda. Dicen que Arabia Saudita de pronto es posible que se meta al grupo de los BRICS, con Argentina, Brasil, con Indonesia. Brasil que ya está, recordemos que pues BRICS es Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica, y los próximos que estarían a entrar son estos. Entonces el bloque es muy fuerte. Entonces es importante seguir los ejemplos. Y dentro del panorama nacional, Luis Alberto, le cuento, el dólar venía en una tendencia fuerte caída la semana anterior, está teniendo un rebote también muy fuerte, y en este momento está cerrando en los 4.515 pesos. Hoy está cayendo en menos el 0,32%. ¿Qué podemos estar viendo para los inversionistas, para las personas que están en el mercado, para las personas que están en la importación-exportación, que podemos estar entrando dentro del corto plazo en un canal de precios, en un canal entre los 4.400 y los 4.600 pesos? Falta mirar las noticias, el dólar, el índice de dólar a nivel mundial, Luis Alberto, que es el que mide la cesta de las 6 monedas más importantes contra el dólar, el índice de dólar se viene cayendo. Está a punto de romper los 100 puntos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el dólar a nivel internacional se está devaluando. Por eso es que está cayendo en Colombia con fuerza. No es porque los indicadores en Colombia estén fuertes, sino porque el dólar a nivel global se está debilitando. Más adelante en Panorama Internacional trataremos el tema del dólar y por qué precisamente está sucediendo esto. Seguimos en Panorama Nacional y vamos a entrevistar o a comentar básicamente los 60 años de la Fundación Corona. Como les hace unos minutos comentábamos, la Fundación ha ejercido un papel muy importante porque ha impulsado programas tan necesarios para las ciudades como Bogotá, como vamos, Medellín, como vamos. Es una evaluación permanente de las ciudades, de su desarrollo económico, desarrollo ¿Fundación social. Corona es del Grupo Corona? El Grupo Corona, de Hernán Echavarría Lozaga, quien tuve la Grupo Corona, el que hace chocolates. No, el Grupo Corona hace referencia a todo lo que es construcción, todos los elementos de construcción. Es bueno. Es la cadena de elementos básicos de la construcción, desde griferías, ya. Sí. Toda esa serie de factores que producen. ¿Son los mismos dueños de Home Center? Es correcto, sí. Entonces esta fundación lleva, pues obviamente lo que lleva el Grupo Corona, 60 años, trabajando en distintos programas sociales, en educación, en salud, en acompañamiento a los trabajadores y en fin, a la gente que trabaja con la empresa y en las zonas donde tienen influencia los proyectos productivos de ellos. Entonces vamos a hablar con Diana Daher al respecto sobre la historia de la Fundación Corona en Colombia. Nos acompaña Diana Daher, abogada, jurista, que trabaja con la Fundación Corona en la Gerencia de Participación Ciudadana, para conversar precisamente de los temas centrales de la labor que ha hecho la Fundación en estos 60 años. Iniciemos por los años, la historia de esta fundación que le ha aportado al país importantes eventos, obras y promoción social a muchos sectores en distintos campos, en la educación, en temas sociales. ¿Cómo inició la fundación hace 60 años? Bueno, primero quiero enviar un saludo muy especial para ti y para todas las personas que están oyendo este programa y contarles un poco sobre la fundación. Empezó justamente hace 60 años, en 1963, como resultado de un compromiso muy importante de la familia Echavarría Olózaga con el país, con Colombia. Durante este tiempo, la familia Echavarría se dio cuenta de las grandes brechas sociales que hay en el país y comenzó a trabajar muy de cerca con trabajadores de la empresa Corona al inicio de la fundación en 1963, en un país muy diferente donde seguía siendo gobernada Colombia bajo el Frente Nacional. Había unas condiciones de participación muy distintas a las de hoy, también unas tasas de analfabetismo mucho más altas, del 25%, y en ese sentido la familia Echavarría Olózaga ve la necesidad de generar una mayor igualdad en Colombia, una mayor movilidad social, unas mejores condiciones de calidad de vida para toda la población, y comienza esta gran labor social a través de la creación de Fundación Corona. Perfecto. 5 temas o 5 áreas en las cuales cinco temas o 5 áreas en las cuales haya podido incidir mucho la Fundación, las principales ejes en los cuales ha intervenido en estos 60 años la Fundación Corona. Sí, claro, pues voy a repasar entonces un poquito de la historia de la Fundación para contarte esos 5 hitos más importantes.
y podemos empezar con sus primeros años, en esos primeros 20 años de la fundación, el trabajo más importante estuvo a cargo de generar mejores condiciones para las comunidades que eran cercanas a la empresa. Y en ese sentido, en esos primeros años se fomentó la educación y brindó mejor orientación a estudiantes de bajos recursos, de personas cercanas a la empresa, otorgando becas y ayudas para que pudieran continuar los estudios, finalizarlos o especializarse de manera tal que pudieran adquirir mejores trabajos y condiciones laborales, y también con un enfoque muy importante en el desarrollo empresarial. Y justamente en ese sentido, el segundo hito que quiero destacar es, ya entrados los 80s, ese enfoque por generar mayores y mejores empresas en Colombia. Fomento de la empresa fue el eje, desarrollando en 1985 el Fondo de Desarrollo Empresarial, una iniciativa que ofrece recursos, formación y asistencia técnica a emprendedores del país para que se pudieran establecer sus negocios. Uno de esos ejes fundamentales de la fundación es poder crear mejores condiciones de vida para la población, y la fundación ve a las empresas como un movilizador de esas condiciones, y por eso se ve esa importancia de crear este Fondo de Desarrollo Empresarial. Un tercer hito que destacaría es ya a mediados de los 80s, un enfoque muy importante de la fundación en temas de salud, generando un apoyo en el 86 para fortalecer la administración del Hospital San José en Bogotá y desarrollar un programa de mejora de gestión hospitalaria que fue muy importante para generar los cimientos de la Ley 100 del Sistema de Seguridad Integral en Colombia. Todos esos aprendizajes de mejora de hospitales, de mejora de gestión hospitalaria, son muy importantes para tener un mejor acceso a la salud por parte de colombianos y colombianas, y esto fue traducido para generar mejor gestión hospitalaria que redundara en mejores servicios de salud. Perfecto. Entonces, estábamos escuchando a la directora de el área de participación comunitaria de la Fundación Corona, haciendo un resumen de los 60 años de la Fundación, de la labor social, que la pueden hacer las empresas. Ese proceso de responsabilidad social es vital para que muchos países como Alemania han anclado mucho la labor social en fundaciones, para que el Estado, donde no puede llegar, estas entidades puedan ampliar su radio de acción, invirtiendo en temas como la educación, como la salud, en temas sociales vitales para la población. Pero está con nosotros la profesora Consuelo Ahumada, profesora de la Universidad Javeriana, ha estado, ahora nos confirma si aún está en la dirección de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, para comentar precisamente un tema nacional que es la agenda social de la presente administración. La agenda social pues es todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, y pues ella recientemente escribió una columna muy interesante sobre pues que está en riesgo esta agenda social. Varios titulares se pueden hacer sobre el tema: bloqueo a la agenda social, o la agenda social pues no tiene el apoyo suficiente. Profesora Consuelo Ahumada, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Bienvenida, y nos place saludarla y confirmar, sigue obviamente en la academia, en la Javeriana. Si nos escucha, ¿está el micrófono abierto? Parece que no ha abierto el micrófono, entonces haremos un ajuste técnico para podernos comunicar con la profesora Consuelo Ahumada y tenerla en línea aquí en La Voz del Derecho. Sí, pasando a datos nacionales que son importantes y relevantes para todos. Sí, profesora, ¿nos escucha? Yo sí los escucho. Ya la estamos escuchando perfectamente. Es que de pronto tenía el micrófono cerrado y no... Esto no lo podía abrir, pero bueno, ya está bien. Perfecto. Lo primero es que hace 10 años, 11 años no trabajo en la Javeriana. Estoy vinculada a la Universidad Externado de Colombia desde hace 6 años. Perfecto. Y bueno, solamente la aclaración. Sí, señora. Sí, yo escribo con alguna frecuencia, trato de hacerlo cada 8 días o cada 15 días en las 2 orillas. Tengo una columna establecida. Las 2 orillas. Y, sí, señor. Perdón, ¿profesora de qué? Profesora de Economía, Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero mi énfasis es más de Economía Política. Y
Bueno, no sé si seguimos con lo que me Sí, preguntabas. sí, perfecto. Entremos en materia. Precisamente la columna es esa, hace referencia. Colombia está pasando una etapa bien interesante. O sea, hacemos unos cambios que son necesarios y ya muchos analistas en América Latina han reconocido, la misma OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, reconocen que se requieren las reformas para avanzar. Desde luego habrá pues necesariamente opiniones distintas, de eso se trata la democracia en el Congreso de la República, pero finalmente organismos multilaterales, el mismo Fondo Monetario Internacional, un organismo que desde hace mucho rato pues tiene sus propios principios básicos con referente a los países en desarrollo, pero ellos dicen sí, Colombia necesita esas reformas y ven con buenos ojos las reformas, porque en Colombia hay muchos frenos, hay mucho bloqueo a estas reformas sociales, la reforma laboral, la reforma al sistema de salud, la reforma pensional, que son dijéramos, los ejes de la actividad, de la agenda social de esta administración. Bueno, lo primero es esto, digamos, la pandemia, pero antes de la pandemia, la misma crisis económica y social que se vio agravada con la pandemia, pusieron en evidencia una situación social insostenible, tal como se expresó digamos, en el estallido social 2019-2021 sobre todo. Y entre esos temas aparecía como muy relevante el tema los temas que ocupan las reformas sociales hoy en día. Es decir, el tema de la salud, el tema de lo laboral, del desempleo, la falta de ingreso y el tema también de la seguridad social en pensiones. Este gobierno se propuso adelantar unas reformas que tienen como objetivo principal, cada una hay que mirarla por separado, pero frenar digamos, los criterios neoliberales que se impusieron a partir del año 90, concretamente incluidos pues de alguna manera en la Constitución del 91, en torno a la salud, en torno a las pensiones y en torno a la reforma laboral. La reforma laboral se inicia en 1990 con la ley 50 y luego se refuerza con la ley 789 del gobierno de Uribe en el 2002. ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios son unos criterios que se imponen en el mundo entero, es lo financiero y lo privado por encima de lo público. De hecho, la salud, la ley 100, sin bien, como decía la antecesora, la persona que hablaba antes de la Fundación Corona, deja mucha experiencia en cuanto a desarrollo de hospitales y todo lo demás. El criterio principal es que se le entregó a los privados el manejo de la salud como si fuera negocio, y las EPS vienen, haciendo negocio con esto. Es decir, la crisis grave la sienten la mayoría de la población que no tiene acceso apropiado y sobre todo a tiempo a la atención en salud. Entonces hay unos criterios que defiende esta reforma, por ejemplo, acabar con la intermediación, o sea, que le haga el Estado. La intermediación vale entre 6 y 7 billones de pesos al año, y ahí está la ganancia, así como la integración vertical, es decir, estas Profesora, empresas... Perdón, un paréntesis ¿Sí? en ese punto, porque sería interesante desglosar todos los puntos. Pues supuestamente antes las pensiones de Colombia, si no estoy mal, y la salud la manejaba el Estado, ¿cierto? Antes de que se privatizaran. Sí. Entonces viene ahí una cosa, ¿por qué? Porque es que ahí le iba a hacer una pregunta, porque es interesante que los oyentes sepan qué se entiende por neoliberal, porque puede haber el aspecto positivo y el aspecto negativo. Si vamos a la historia, en Colombia se privatizaban las compañías y se empezaron a privatizar, es porque eran ineficientes financieramente, porque había mucho robo y porque había mucha burocracia. O sea, se utilizaban las empresas públicas como un aparato burocrático de los políticos. Entonces, muchas de estas empresas generaban pérdidas. Creo que en mayoría de las empresas generaban pérdidas. Miremos lo que era el Seguro Social, el estallido que tuvo el Seguro Social, los desfalcos que tuvo el Seguro Social. Sí es importante mirar un Estado que obviamente trate de articular un bienestar para todos los actores del mercado, para toda la población. Es importante una cosa que de pronto se le olvidó citar al profesor Luis Alberto, es que la reforma tributaria. ¿Por qué no hicimos una reforma tributaria, por ejemplo, en este caso, ya que estamos tocando la de la salud, que la dejemos de últimas? Una reforma tributaria donde si primero va y se revise el gasto inoficioso del Estado y el gasto que se va al despilfarro y a la corrupción.
y por ejemplo, al sobresueldo de muchos servidores públicos y las megapensiones que se pagan con el dinero de los impuestos. Entonces, desglosando lo del tema de la salud para que sigamos de estos punto por punto, ¿usted qué analiza de esta parte? Bueno, no, lo que pasa es que la pregunta ya me lleva a otro tema que es mucho más amplio y que con gusto me puedo referir a eso, que es algo que he estudiado mucho más, que es el tema, lo que implica el modelo neoliberal, ¿sí? Que se empieza a imponer en Colombia y en el mundo, en Colombia en los años 90, en el mundo entero, un poco antes en algunos países, y que pone unos criterios muy claros, que es a partir de una crisis económica y del derrumbe de la Unión Soviética y todo lo demás, se impone la idea que lo único que sirve es el sector privado y que el Estado está mandado a recoger. Lo que usted me dice, pues hay que mirarlo en su contexto preciso. No es cierto que el Estado no sirva, no es cierto que el Estado sea ineficiente en todo, nada de eso es cierto, pero son los argumentos que se recogen para imponer este modelo. Claramente se recogen, la élite política se beneficiaba mucho, los negocios se sigue beneficiando de una manera mucho más clara y más precisa, porque las normas se conciben es para eso. De hecho, las reformas tributarias que se empiezan a implantar desde el año 90 hasta ahora, son 18 reformas, si no estoy mal, cambian el criterio y la idea es que los impuestos los paguen los sectores trabajadores, los sectores productivos y el sector financiero salga por completo de esta posibilidad. Por eso la reforma del año pasado, la primera reforma que hace Petro, que hace aprobar, tiene unos criterios completamente distintos. O sea, no es subir el IVA para que lo paguen los pobres y quienes consumen, sino ponerle IVA, quitarle exenciones a los grandes negocios, ¿sí? Ponerle impuestos y tributos a los más ricos, a los dueños del capital, a los bancos, a los sectores mineroenergéticos y demás. Pero eso daría para todo un análisis, o sea, cambia el criterio. Es decir, el tema no es el que sea el Estado el que no sirve, el tema es cuáles son las élites que suben y qué hacen esas élites. De hecho, el Estado no manejaban las élites, eso no hay ningún cambio, ¿sí? Lo que pasa con los años 90 y con estas reformas que afectan salud, pensiones y demás, no es que mejoren la situación, ¿sí? No hay que mejorarla, pero la mejora que introducen, entre comillas, está en pasarle todo ese manejo al sector privado. Entonces, las EPS son del sector privado, son los grandes grupos económicos también, y los fondos de pensiones son de los grandes grupos económicos del país. Para ponerle un ejemplo, los fondos de pensiones manejan 360 billones con B de pesos al año y hacen de todo menos pensionar. Yo tengo en el artículo los datos, es decir, Colpensiones es el que tiene más pensionados, ¿sí? Y tiene menos afiliados. Los fondos de pensiones recaudan en este momento tienen 18 millones de personas afiliadas, sobre todo jóvenes, y tienen muy pocos pensionados, 1.600.000 pensionados frente a 18 millones que tiene Colpensiones, o sea, es invertido. O sea, los fondos de pensiones no pensionan. Son capitales de largo plazo que los fondos de pensiones invierten en todo el mundo, hacen carreteras, hacen puentes que se caen además y todo esto, y hacen los grandes negocios. Cuando la persona se va a negociar le dicen, usted no ha juntado, te tome un bono pensional o váyase para Colpensiones. Profesora, ese es el negocio. Una pregunta en ese punto. Sí. Una pregunta en ese punto, ya que estamos hablando de dónde invierten los fondos de pensión. Es importante que la plata, el dinero, y eso pasa en Estados Unidos y en otros países, es importante que el dinero de las pensiones pues se ponga a producir y no se deje quieto en una caja, porque si es un dinero que no produce, pues de dónde se va a sacar el dinero para pensionero y para dar rendimientos. Porque recordemos que tenemos factores, ya que usted es economista, qué pena nos recuerda su nombre, por favor. Consuelo Humada. Profesora Consuelo Humada, sí, para que los clientes la recuerden, los oyentes, sí, los oyentes. Ese es el tema que todos se vuelve cliente en este momento. Sí, que estamos hablando de... Es parte del neoliberalismo, todo el mundo es cliente. Sí. Entonces, a lo que voy, precisamente, una pregunta ya técnica a nivel económico. No, o sea, es positivo que los fondos de pensiones inviertan en activos que generen producción. En eso estaríamos de acuerdo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando Colombia manejaba a través del Seguro Social u otra entidad esos dineros, ¿dónde se ponía a producir? Entonces, precisamente venía el estallido de que se venían esos huecos
se venían esos robos por parte de funcionarios también del Seguro Social. Entonces, es importante hacer los cuestionamientos, pero es importante también dar las facilidades y fortalecer al que hace bien el ejercicio. Por ejemplo, profesora, le voy a hacer un paralelo, ya que integramos esto. Ecopetrol es la compañía más rentable de Colombia y es estatal. ¿Pero gracias a qué? A que ha habido gente en los últimos gobiernos, como el presidente Felipe Bayón, que la puso a ser muy productiva. O curioso, este gobierno lo sacó siendo una persona tan eficiente. ¿Y por qué cito Ecopetrol, profesora? Porque se ancla a los fondos. Porque resulta que gran parte de los fondos invierten su dinero en Ecopetrol. Pero cuando sale un gobierno como este a decir que va a atacar el sector de las energías fósiles, pues obviamente la acción de Ecopetrol se cae. Por un lado, está dentro de los históricos más bajos, profesora, cuando Ecopetrol en este momento está arrojando los resultados más grandes a nivel de ingresos y de utilidades en toda su historia. Entonces, si se da cuenta, profesora, que hay que hacer un complemento y tratar de explicar a los oyentes que es importante también la eficiencia financiera para que el sistema fluya. Bueno, yo no sé, yo no lo conozco a usted, no sé su nombre. Mucho gusto, Alejandro Velandia. Yo soy analista de mercado, soy coach financiero. Analista de mercado, tiene una visión absolutamente opuesta a la mía y Perfecto, pues si es un debate lo podemos hacer, pero fue que me dijeron que hablara de otra cosa. Sí, no, es que es complementario de pronto. No es cierto, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, ni remotamente, es decir, yo no veo los datos, si podemos preparar un debate con datos y todo lo demás, eso no es así. La visión sobre Felipe Bayón no es la misma que tienen todos los sectores, es la que tienen los neoliberales y los que están digamos, la política tradicional de lo que es Ecopetrol. No es cierto que una empresa tenga que invertir, obviamente tiene que invertir los recursos, pero ¿quién dijo que el Estado no los invertía y que no los puede invertir? Obvio que los puede invertir. Obviamente los puede invertir y los debe invertir. Pero una cosa es la rentabilidad privada, que son estos fondos de Colpensiones. No sé cómo podría usted debatirme lo de las ganancias privadas de Colpensiones, que no es capaz, de Colpensiones no, de lo del fondo de pensiones privados, que no son capaces de financiar, las pensiones, pero pueden hacer negocios. Si eso se trata, si es el mundo del que más haga plata, pues estamos hablando de cosas completamente distintas. Yo soy muy crítica del modelo neoliberal, soy muy crítica de la reforma. No sé si usted tuvo oportunidad de leer el artículo por el cual me llamaron, porque me llamaron fue a hablar de un artículo que escribí sobre las reformas de Petro, y ese es mi criterio. O sea, mi criterio era muy claro. Si vamos a debatir sobre Ecopetrol, sobre todo, pues sería cuestión de prepararse uno más y tenerlo, pero por supuesto no estoy de acuerdo con su postura. Yo no estoy de acuerdo con que no se reinviertan los fondos. Obvio que todo Estado lo hace. Y antes del 90 lo hacían a favor de estos sectores. Y la quiebra de la Caja Agraria no fue por los trabajadores, la quiebra de la Caja Agraria fue por unas familias prestantes, ¿sí? De que siguen hablando todavía y que siguen por ahí metidos entre ellos la familia Pastrana, que se apoderan de los recursos y no le pagan nada. Y la quiebra el Estado lo han utilizado muy bien estas familias oligárquicas del país. Profesora, ¿sí? Pero por ejemplo, haciendo el paralelo, la quiebra que tuvo el Seguro Social. No, el Seguro Social, mira, profesora, voy a intervenir como coordinador y conductor del programa, porque es que el Seguro Social, el Estado mismo pasó plata inclusive para el Banco Central Hipotecario, pero no es que el Seguro Social como tal sea per se una mala entidad. Y el planteamiento que se está haciendo, el planteamiento, no, desde luego hay desfalcos, pues Odebrecht también es empresa privada y hay desfalcos. Y hubo mucho hueco y precisamente porque el Estado gran parte del presupuesto. Pero la idea central es que el Seguro Social con la concepción que tenía no era mala como entidad. Otra cosa es que si hay políticos corruptos pueden también meterle la mano a una entidad pública. Y si hay un político que tome la decisión de que los recursos no se manejen bien, pues desde luego. Pero también, por ejemplo, en el caso que se está planteando de Colpensiones o que Colpensiones, si toma esos recursos, como lo está planteando Jaime Usán y otra gente, que también hace lo mismo los fondos privados, puede, como dice la profesora Consuelo Humao, invertir, porque el Estado también puede hacer inversiones estratégicas con los recursos que acumule de las pensiones que se van a pagar en los tres pilares o en los cuatro pilares de Colpensiones. Pero o sea, no es distinto, o sea, es una inversión. En Noruega funciona, porque no hay corrupción. En Colombia no funciona, porque los servidores públicos hay una moda que en gran parte hay mucha corrupción, y eso se sabe. Se dice que Discúlpeme, pero la gran corrupción no es los de servidores públicos, como usted llama. La gran corrupción, si usted mira el caso de Odebrecht, ¿sí? O el caso de la refinería de Cartagena, los grandes casos de corrupción
¿sí? Ahí está el señor Sarmiento Angulo, y el señor Sarmiento Angulo no tiene nada que ver con usted, el servidor público. Claro, tiene los funcionarios a su servicio, pero eso es claro, eso es conocido. Entonces, históricamente, claro, la corrupción está ahí, pero la corrupción se hace con el sector en privado. esa alianza y en ese control del sector privado sobre el sector público, fundamentalmente. Entonces, no le echemos la culpa al empleado de cuarto o de quinto nivel. ¿Qué es lo que hacen normalmente? No, hablo del sector público de primer nivel, ¿no? Sí. Sí. Sí, O sea, hablo precisamente, por ejemplo, profesora, ya que estamos hablando de las reformas y todo eso, las pensiones. ¿Por qué hay servidores públicos que en Colombia se funcionan con 25, que pensionan con 25, 20 y 30 millones de pesos? Perdón, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son? ¿Cuántos representan? ¿Sabe cuánto gana la mayoría, en cuánto está la mayoría de las pensiones en Colombia? Por eso hablo ¿Tiene de los esos de datos? primer nivel. Bueno, por eso le digo, la mayoría de los pensionados en Colombia, 80-90% de los pensionados en Colombia Con no salario ganan más de un salario mínimo. Eso, de Para que acuerdo. tenga un poco. Entonces, los De que acuerdo. ganan mucho más son considerablemente y estadísticamente muy pocos como para Por para eso, que insistan. ¿y La por qué mayor corrupción no se diría es eso? poner a cotizar a los jóvenes, ¿sí? Poner 18 millones de personas que cotizan y que vayan a reclamar su pensión y les digan no pueden pensionarse, tome un bono pensional o devuélvase a Colpensiones, que es el Estado el que los va a financiar. Esa es la mayor corrupción, ¿sí? Y la mayor corrupción, digamos, con título legal, porque una de las características del neoliberalismo es que todo se puede hacer, ¿sí? Todo se puede hacer legalmente, ¿no? Tanto hablar de la lucha contra la corrupción y todo tiene su justificación, es decir, hacer plata tiene su justificación. Entonces, estos señores de Colpensiones salen a decir que este va a acabar con el país, que le va a quitar los ahorros a los particulares. No le va a quitar los ahorros a los particulares, ¿sí? Le va a quitar a ellos el negociado de los 360 billones al año para moverlos libremente. Pregúntenle a esos señores dónde tienen ellos su propia pensión, la tienen en Colpensiones. Ellos saben que Colpensiones es el que sí financia. Y en la CPS es lo mismo, tanta preocupación por la salud de la gente, ¿sí? Negando cualquier examen, negando procedimientos, y ahora están preocupados por la salud de la gente, porque claro, lo que es la salud comunitaria y la salud preventiva no les da ganancia. Lo que les da ganancia es manejar las CPS en las ciudades y en los sectores más ricos de las ciudades. Ese es el negocio y eso es lo que quiere cambiar la reforma de Petro. Petro planteó un cambio y por eso arrancó por ahí, y la oposición no tiene que ver con que la ministra sea de mal genio, con que sea arrogante, con que no sonría. Nada de eso es el fondo. El fondo de la cuestión es que van a perder, o por lo menos van a reducir, unos cuantiosos negocios que tienen tanto con la salud como con la pensiones. Entonces, eso es el fondo de la cosa. Por lo menos esa es mi posición. Ahí estamos de acuerdo en lo de la salud, que si no hay eficiencia, se pueden mejorar los costos quitando, por ejemplo, funcionarios o compañías que funcionan dentro del sistema que no tienen ninguna función de mejora y sí generan una intermediación y se quedan con algún dinero, que es improductivo. Pero en otros casos sí es importante, que lo quería dejar ahí entre líneas, profesora, pues yo cité Ecopetrol porque es que como los fondos de pensiones invierten mucho dinero ahí y eso es una empresa del Estado que si se hace valorar, se hace valorizar y se cuida también esa cartera, pues obviamente todos son los ganadores también. Y que obviamente sí, el gobierno lo puede hacer, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que Colombia precisamente entró en esa moda de privatizar muchas empresas públicas porque no eran eficientes financieramente. O se privatizaron y empezaron a generar buenos dividendos. Sí, o la otra alternativa es que los gobiernos las hacen ineficientes para justificar su privatización. Evidentemente. Además, eso de todo mirarlo en términos de eficiencia financiera me parece muy complicado. Sí. Claro, es el típico discurso neoliberal. Sí, porque no lo miramos en términos de eficiencia social, porque no lo miramos en términos de resolver la situación crítica que vive la mayoría de la población. Pues serían las dos, que me parece que es la perfecta, ¿no? No, es que el criterio del negocio se opone. ¿Perdón? ¿Sí? El criterio del negocio por los particulares primero, para un señor como Sarmiento Angulo, se opone de entrada al criterio de rentabilidad social. Eso sí es clarísimo, ¿sí? Entonces, hablar de eficiencia en abstracto, en general, ¿no? Es decir, hay que mirar las cosas en concreto. El estallido social no mostró la infiltración venezolana, cubana, todo lo que quieran decir, todo lo que sea el gobierno de Uribe. ¿Sí? Eso no era. El tema de fondo del estallido social era el descontento de la población y sobre todo de la juventud,
¿sí? La exclusión frente al empleo, y todo tipo de reformas para quitarle garantías laborales, mínimas garantías laborales de estabilidad, y resulta que no se crea más empleo, resulta que el país se dedicó a importar masivamente, resulta que estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos, que la producción campesina perdió todo apoyo, toda institucionalidad, todo lo demás, ¿sí? Y que eso se volvió ineficiente, y que la pandemia nos enseñó que la producción campesina era fundamental, ¿sí? Ahora, que Petro sea responsable es decir, el cuento de la inversión, el cuento de la inflación, el cuento de la devaluación, todo, bueno, a Petro le echan la culpa de todo desde que era alcalde de Bogotá, o desde antes. Entonces, no tiene mucho sentido no mirar como un modelo dedicado a importar alimentos y importar bienes industriales con la laraca de que lo privado está por encima de lo público, deja de recaudar recursos, ¿sí? Y deja de ser productivo. Una de las estrategias centrales de este gobierno es volver al país, reindustrializar el país. Y eso es una cuestión que es absolutamente clara. Lo han hecho los países europeos. Sí, después de la crisis de la pandemia, por supuesto que se dedicaron a eso, a hacer préstamos, a hacer inversión para ser competitivos. Solamente en Colombia que seguíamos con ministros absolutamente exacerbados, el señor Carrasquilla y todo esto, hablando de que lo único era el neoliberalismo, o los opositores, pues los de Colfondos y los de los fondos privados de pensiones. El tema ese le sigue causando escozor el Estado, y resulta que el Estado está volviendo al primer plano en todos lados. Para eso los organismos internacionales dicen que las reformas de Colombia van por buen camino. Son solo estos tipos que están dispuestos a no dejarse perder, a no reducir sus ingresos monumentales, y por eso se van a oponer a como dé lugar a las reformas, ¿no? Y se expresa muy bien en donde el Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, para poner un ejemplo. Los tres están oponiendo. Sí, pero eso era Consuelo, pero realmente quienes hemos tenido experiencia con el Estado, yo trabajé con el distrito y conocí, por ejemplo, las políticas neoliberales de Antanas Mockus, o sea, privatizó la empresa de energía, que era un activo Eso sí estratégico. estuvo mal hecho. Eso es neoliberalismo. Eso sí estuvo mal hecho. Privatizó la Secretaría de Obras Públicas porque según los indicadores de eficiencia, entre comillas, los trabajadores públicos no servían para nada, entonces le entregó a unas empresas privadas y después tuvieron que rescatar y volver a crear la unidad de mantenimiento vial. Y la empresa de energía, pues obviamente quedó solamente la parte de lo que es ahora el Grupo de Energía de Bogotá, que pues está dando utilidades, pero todo lo que es el recaudo, toda esa parte de comercialización, pues obviamente eso lo tiene Codensa en él. Eso es entregar el mercado eso es una nacional. Compañía extranjera. Exactamente. Y que eso era parte del distrito. Eso sí estuvo muy mal hecho. Y eso es parte del neoliberalismo. Por ejemplo, profesora, yo sí que defiendo compañías como Ecopetrol, como Empresa de Energía de Bogotá. Empresa de Energía de Bogotá genera unos ingresos importantes al distrito a través de ingresos y utilidades netas. Es importante cuando la nación también se financia con este tipo de activos productivos. O las ciudades, como Empresas Públicas de Medellín, que le generan unos ingresos, una rentabilidad social al Medellín, sí, y con eso se hacen obras sociales. Y siendo objetivos, profesor y profesora, porque es que aquí lo que se trata es de aclarar información y buscar consensos que generen desarrollo para el país. Mire, por ejemplo, EPM. Aquí Petro, hay que aplaudirle algo, que él quería hacer lo mismo que la EPM y no lo dejaron. Eso sí era positivo, porque era unir las empresas públicas de Bogotá y generar un solo grupo financiero que iba a ser más eficiente. No por nada, EPM es de las 10 empresas listadas en Colombia con más ingresos. Eso es positivo. Pero entonces hay una invitación también, profesora, que de pronto esa parte, si no la hablamos mucho, pero que a muchos les duele. Este país no se puede dar el lujo de tener megapensiones para servidores públicos cuando hay precisamente servidores públicos con un mínimo, o que hay personas sin precisamente una pensión. Entonces, a lo que voy, que es, hablando de los modelos europeos, allá las pensiones de los servidores públicos son mucho más bajas en proporción con lo que es aquí en Colombia. Pero profesora Consuelo, antes de que tome la palabra la profesora Consuelo para ir cerrando este programa, pues básicamente pues la guerra ha convenido tener unos regímenes especiales, excepcionales, como las fuerzas militares que se pensionan con privilegios, desde luego con una edad
muy jóvenes, mucha gente con 45, 50 años, van hasta 80 años y se pensionan como generales, exgenerales de la República. Entonces la guerra le ha convenido a unos sectores muy importantes para tener esas megapensiones que usted hace referencia. Y quitar eso es precisamente que las élites no han entendido, pues que obviamente han promovido esa guerra para tener esos privilegios. Y lo mismo, el Congreso de la República no hay una autorreforma, por eso se plantea inclusive la necesidad de una constituyente que no es viable a corto plazo, porque no van a los congresistas a quitarse esas megapensiones, sobre todo los que tuvieron antes de las reformas que han hecho, que ya les colocaron un límite. Entonces, los congresistas, magistrados de las altas cortes, que desde luego también tienen unas pensiones importantes, pero Sí, que o sea, ya, los tres poderes, ya- que ya- son legislativo, pero ejecutivo, judicial. evidentemente no es la mayoría de la población, lo que dice la profesora De Consuelo, acuerdo. es un mínimo de la Y por eso población. la mayoría, esa casta política se tiene que desmontar, porque eso no es presentación para el pueblo ni para la sociedad. Por eso es una Si reforma. un país cambió la monarquía y se liberó para ser una república, es precisamente porque trata de tener de protagonista es al pueblo y a la masa, pero una oportunidad para generar valor. Perfecto. Profesora Consuelo, para ir finalizando en esta invitación muy especial de La Voz del Derecho. Sí, profesora Consuelo. Bueno, no, pero es que el fondo, vuelvo, insisto, es que el fondo del problema no son las llamadas megapensiones. Ustedes no me han dicho nada, absolutamente nada, de que lo que hace Colpensiones de lo que hace Colpensiones, no, lo que hacen los fondos privados de pensiones con cerca de 360 billones de pesos al año. ¿Para quién son esas ganancias? ¿O me van a decir que esas le reparten al final de año? No, Para no. nada. Son ganancias de estos personajes y de estos grupos económicos y de estos grupos financieros. Ellos no son pensionados, ellos son pensionados de Colpensiones. La Sí, mayoría de ellos. de acuerdo, ¿Sí? O sí. no necesitan, el señor Sarmiento Angulo no necesita pensión, tiene Pro- suficientes rentas por todos lados. Entonces, Profesor, el fondo una del pregunta. problema, digamos, en economía y en todo, el análisis tiene que ir al fondo al fondo del problema. De El acuerdo. fondo del problema son las megapensiones de X o Y magistrados, o son estos fondos que recogen, que recaudan de gente que paga, que tiene cualquier empleo, que tiene que pagar, aportarle a los fondos privados. Con mucha publicidad se ganan esa gente, ¿no? Diciendo que el Estado los va a quebrar y todo. Resulta que Colpensiones es el único que pensiona. Los otros no pensionan. Ahí están Profesor, los una datos. pregunta. ¿Colpensiones es una compañía autosostenible o requiere ingresos del Estado para seguir funcionando? Requiere, tal como está el modelo, requiere ingresos del Estado. La reforma que O sea, plantea que no es este sostenible, gobierno. Porque se la llevan los fondos privados. Perdón, pero porque es una reforma concebida para beneficiar quitarle a los los fondos sectores que no es privados. sostenible. Si cambia La ecuación. si cambia la afiliación, si se acepta, si se aprueba este sistema de pilares, todos los que se ganen hasta 3 millones de pesos en Colombia, que son 18 millones de personas, van a cotizar a Colpensiones. Eso la hace sostenible. Claro. Tal como está la lógica en este momento, el que recauda toda la plata no pensiona, sino hace negocios. Entonces, eso es lo que hay que explicar. Si nos ponemos con que Pepito y Pedro y Luis tienen una pensión, mega pensión, y que eso es, pues claro, nos puede parecer terrible, pero eso no es el fondo del problema. El fondo del problema es el sistema, la ley que provee que la gente se afilie, ¿sí? Sí, A correcto. los fondos privados, 18 millones de afiliados, 1.700.000 pensionados. El otro tiene 6 millones de afiliados y tiene mucho más, no sé, 18 millones de pensionados, ¿sí? O sea, están invertidas las cargas. El que más recauda hace negocios y no pensiona. Y el que menos recauda tiene que pensionar y le toca al Estado subsidiar eso. La razón de ser de la reforma pensional es invertir esa carga, que el Estado pueda librarse de esos aportes que tiene que hacer año tras año y dedicarlo a otras formas de inversión social. Eso Sí. está concebido en la reforma, eso sí. y eso, por supuesto, a los señores de los fondos privados les parece escandaloso. Profesora Consuelo. Ese es el fondo. Profesor Colón, pues muchas gracias, y realmente la tasa de reemplazo es el 20% en los fondos privados, mientras que en Colpensiones está en 65%. Eso es una realidad, esas cifras no son ocultables, ahí están, y usted lo acaba de decir, no están pensionando a la gente, y se ilusionan los jóvenes que se van a pensionar y no van a tener pensión. Y pues obviamente esto lo seguiremos analizando, lo mismo que el problema estructural. Si Colombia no produce y si no baja las importaciones y lo que está importando lo empieza a producir en Colombia, pues vamos a tener
el déficit comercial y el déficit fiscal estructural, que no lo vamos a superar, y por eso las consecuencias económicas. Pero llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, y profesora Consuelo, le agradecemos mucho su presencia, su actuación hoy en Panorama Económico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. Sí, hay algo muy importante. Recordamos datos importantes acá en Colombia. Recordemos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3%. Recordemos que la inflación anual, el último dato siguió subiendo, estaba en el 13.25, subió al 13.34%, perdón, 13.28%, al 13.34%, y recordemos que la tasa de interés está en el 13% y la próxima decisión es el 28 de este mes. Entonces posiblemente veremos un alza de tasas precisamente por lo que la inflación sigue subiendo. Será la lógica, ¿no? Pero hay un dato con el que quería cerrar, profesor Luis Alberto. Es importante estos temas, y obviamente en Panorama Económico nuestra intención es abrir los temas, profundizarlos, analizarnos, abrirnos en las creencias, mirar los resultados. Pero profesor Luis Alberto, yo sí digo una cosa: empresa que no es sostenible tiende a desaparecer, sea pública o sea privada. Y el Estado también tiene que ser eficiente en el uso y el manejo de los gastos, porque es que acá no estamos atacando a un sector en general, aquí estamos tratando de abrir las cuentas del Estado y tratar de generar precisamente un normal funcionamiento y una paridad de lo que debe ser dentro de un funcionamiento normal. Hablábamos de las pensiones, hablábamos de reformas tributarias. Es importante que en un país, profesor Luis Alberto, exista un ambiente para invertir, para generar ganancias, inversiones, utilidades. Eso es lo que trae la inversión. Sí, esos son los dos factores, y que tengamos también inversión social y rentabilidad social, o sea que el beneficio y el mejoramiento de la calidad de vida llegue hasta el último ciudadano. Si eso no se cumple, pues estamos marginando a la mayoría de la población. O sea, tenemos 5 familias que manejan el país y el resto pues no en pueden, eso estamos no de acuerdo, hay que acceso. diversificar esa cartera y desmonopolizarla, sí, claro, pero hay que generar inclusión al mercado y a que la gente pueda generar valores. Lo citaba, ¿por qué se incrementó el impuesto a dividendos, utilidades y ganancias ocasionales? Con eso se perjudica directamente, por ejemplo, un accionista de Ecopetrol. Este año va a recibir un buen dividendo, y si la acción se llegara a valorizar, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Si tiene más valorización y más dividendo, la persona gana más. Pero si en la reforma tributaria le incrementan ese impuesto sobre las ganancias, pues se va a quedar con menos plata. Entonces, ¿cuál es el dictado del gobierno? Sí, no hay de generar la riqueza del privado que invierte, le va a quitar plata en cambio de darle un bienestar. Entonces hay que mirar bien la ecuación, que es el desarrollo social, porque es bonito, profesor Luis Alberto, y sobre todo para los profesores economistas, que se los digo con cariño, es importante ayudar a que la gente, personas naturales, tenga inclusión a la riqueza, y eso es un ala que les puede generar valores de rentabilidad. Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico. Nos escucharemos la próxima semana en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Les acompañamos hoy Alejandro Velandia, Alberto Ávila. Hasta pronto.